Comenzamos el tema 3 que trata sobre la atención a la diversidad. Es un tema muy importante porque es la cuestión que nos compete hoy por hoy y es una de las grandes dificultades que tenemos tanto en educación física como en el resto de materias. Bien, el objetivo de esta presentación es aclarar unos cuantos conceptos y ver cómo desde un punto de vista metodológico podemos abordar esta atención a la diversidad. Bien, una cosa que hay que tener clara es que hay varios conceptos que se van a trabajar a lo largo de este tema y si nos fijamos en la parte inferior vemos tres conceptos que son muy recurrentes, que es el de igualdad. Como vemos en esta imagen, la igualdad no sería justa. La igualdad de condiciones en este caso no permite que todos puedan ver lo que está sucediendo detrás de la barrera. Luego tenemos otro concepto que es la equidad, que es dar más a los que menos tienen. Que aquí vemos que es un elemento justo para aquellos que menos tienen. Y la última decisión que habría que tomar es directamente eliminar las barreras, que este es el gran reto que tenemos por delante, para que no haga falta hacer ninguna adaptación para ninguna de las personas, sino que todos puedan participar desde sus características personales. Bien, hay cuatro elementos que son muy importantes diferenciar y que se han venido sucediendo a lo largo de la historia de la educación. Con toda probabilidad ustedes hayan escuchado algunos de ellos, pero no está mal retomarlo. Vemos que al principio de todo lo que había era segregación, es decir, las personas con algún tipo de discapacidad o no, las personas que por alguna razón tenían características diferentes, pues bueno, eran segregadas del sistema educativo en centros aparte. Posteriormente se llegó a la exclusión, es decir, que las personas estaban dentro del centro, compartían centro educativo con las personas que digamos que no tendrían ningún tipo de dificultad de aprendizaje, pero no compartían el espacio con ellas. Luego llegamos al siguiente concepto que se viene a desarrollar con la Ley General de Educación, la LOCSE, en 1990. Se empieza a hablar de integración, es decir, las personas con ciertas dificultades o con algún tipo de discapacidad son integradas dentro del sistema educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que comparten un espacio, pero por un lado tendríamos a las personas sin discapacidad o sin ningún tipo de dificultad de aprendizaje que llevarían una serie de tareas y por otro tendríamos a las personas que estarían aisladas pues en un aula aparte o en el mismo aula con actividades diferentes. El gran reto que nos queda por delante es el de la inclusión. La inclusión es un gran concepto que quiere decir que todas las personas son diferentes. Aquí no diferenciamos entre personas con mayor dificultad de aprendizaje o menor dificultad de aprendizaje, personas con y sin discapacidad. Aquí todas las personas son tratadas por igual y al contrario de lo que se piensa, la heterogeneidad, la diversidad es fuente de riqueza. Como ven en este gráfico, la inclusión aporta la riqueza de que todos están en el mismo espacio y comparten los mismos aprendizajes. Es importante destacar que la inclusión es un concepto complejo. Aquí vienen las dos definiciones que suele utilizar la UNESCO, tanto la inclusión como la equidad. Pero para que haya realmente inclusión debemos de tener en cuenta estas tres variables que están elaboradas por unos autores que se llaman Mel, Ainscough y Bose. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues, por un lado, las culturas que se dan en los centros, hay que transmitir al profesorado que la diversidad es fuente de riqueza. Las políticas educativas, quiere decir que los centros desarrollan proyectos educativos en los cuales se transmite esa idea que hemos creado a través de la cultura, y esto se transforma en la práctica de aula, que es al final lo que vamos a ver en el día a día. Y esto es muy importante, que se den estas tres variables para que haya una verdadera inclusión en los centros educativos.
Esto está aparejado a una serie de valores inclusivos con los que todos compartimos, y es que pues hay una igualdad de derechos, todos tienen derecho a participar, tiene que haber un respeto a la diversidad, y bueno, en fin, no voy a enumerarlos, pero vamos, estos son los valores que digamos que se comparten desde el punto de vista de la inclusión. En este gráfico vemos cómo tenemos que pasar desde una segregación a una inclusión, es decir, desde una exclusión o discriminación a una inclusión. ¿Por qué? Porque es un derecho. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todos tienen la misma presencia, el mismo acceso al mismo espacio, participan de las mismas actividades, y esto implica desarrollarles el máximo rendimiento y las máximas fuentes de aprendizaje. Bien, aquí pueden ver enumeradas los distintos tipos de estrategias que hay para inclusión. Hay infinidad de ellas. Nosotros veremos en este caso una muy concreto, que es la adaptación de las tareas. Pero como pueden ver, la inclusión es algo más que una adaptación de una tarea. Implica muchas actividades. Es importante que cuando hablemos de inclusión no nos centremos en el déficit, es decir, en las limitaciones físicas que tiene una persona, sino que vayamos a la paradigma competencial, es decir, cómo podemos reducir la discapacidad que tiene esa persona desde el punto de vista de la equidad, cómo utilizamos estrategias inclusivas y cómo reducimos esas barreras. En fin, ahora en la nueva ley educativa se habla del DUA, el diseño universal para el aprendizaje, que ha sido desarrollado a partir de los estudios neurocientíficos, y trata de es una metodología que parte de 3 principios. Por un lado, hay que implicar al alumnado en todas las formas que pueda, de tal manera que puedan desarrollar las distintas motivaciones. Tienen que acceder a distintas formas de representación, ya sean visual, auditiva o kinestésica, y hay que darle la oportunidad de expresarse también de distintas formas, a través del cuerpo, a través de la motricidad, a través de lo verbal o a través del dibujo, del gráfico, etc. Bien, pues con esta parte acabamos aquí con la parte de la adaptación de las tareas. ¿En qué consiste la adaptación de las tareas? En utilizar 3 criterios de intervención. Uno puede ser la igualdad, es decir, no adaptamos la tarea que tenemos prevista. Otra puede ser una ayuda o un apoyo facilitado por nosotros, que puede ser verbal, visual o kinestésico. O directamente cogemos esa tarea y le modificamos el material o el espacio, la motricidad, etc. Pues muy bien, con esto hemos terminado el tema 3, atención a la diversidad, y pasaremos al diseño de las tareas en la práctica de clase.